escucha esto que te voy a contar. Ujú. Cuando yo tenía como 11 años, más o menos, 10, 11 años, estaba en una finca, en Barinas. Nosotros teníamos una finca allá. Pía. Y a mí me dicen que fuera, era de noche, o sea, muy oscuro. ¿Sabes cómo es el llano venezolano que se pone muy Sí, sí, oscuro? sí. Claro. Y me mandan a cerrar el portón de la finca. Y ese portón que daba era, la casita estaba aquí y eso era un Ay, camino no. oscuro que te llevaba hasta el portón. Y no tenías linterna y tal. Sí, había uno de los que trabajamos de los chamos Ajá. que me estaba acompañando, iba con la linterna. Ok. Pero esas linternitas eran una cosa que Sí, 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 alumbraba de sí. aquí a los pies. Y tú veías el bombillito ahí al final. Ay, no, chamo. Y me pasó una cosa que da miedo, ¿eh? ¿Qué? Iba caminando y ellos me vienen hablando de que teníamos que tener cuidado porque ahí asustaban. Ay, no. Pero me lo decían así como, aquí hay que tener cuidado, aquí asustan. Y yo, ¿qué más está asustando aquí? Y de repente empiezo a escuchar a lo lejos. Claro, tú caraqueño y vaina. Claro, empiezo a escuchar a lo lejos como una especie de silbido. Entonces ellos me dicen, escucha, yo creo que eso es el silbón. Y yo, no, chico, ¿cómo va a ser silbón? Es silbón. Pensé. Pero Te lo ya, tú me juro. estás contando esto de verdad. O Es sea, de te verdad, es de pasó de verdad. verdad. En serio me pasó así. Y yo voy caminando, y claro, yo a todas estas voy que, esos son ustedes que me están asustando. A mí un pelado. Y dice, no, camarita, que asustan. Tienes que ir con cuidado, no se vaya a separar. Y yo, no, vamos, pues, íbamos caminando. A medida que íbamos caminando, volvía a sonar. Entonces, ¿qué pasaba? Que tu miedo va aumentando, ¿no? Porque tú vas caminando, vas caminando, vas caminando, vas escuchando, pero ya llega un punto en el que estamos a mitad de camino. Entonces yo volteaba para atrás y veía la casita chiquitica por allá. Y volteaba para allá y veía la lucecita. Y yo estaba ese hecho, estoy en todo el medio de la No. nada. Y sigo caminando, y sigo caminando. Y de repente lo vuelvo a escuchar, pero lo escucho más cerca. Entonces ellos me dicen como, no, ahora ya podemos estar un poquito más tranquilos porque debe ser que está más lejos. Ay, no, qué loco esto, ajá. Es verdad, es lo que te estoy diciendo. Y de Ajá. repente vamos caminando y a todas estas ya, al principio era risita, risita, risita. No, sí, no sé qué. Ellos me iban contando, pero ya llegó un punto donde íbamos todos callados. Yo lo que iba era pendiente a ver qué escuchaba. Se ve pendiente a ver si seguía escuchando el ruido. Ay, cállate, ajá. Y de repente uno de los muchachos, otro de los chamitos que venía conmigo dice, ¡míralo, ahí está! Y se mueve, no es mentira, y se mueve el monte, Como el matorral ahí. el matorral se mueve No. así, y yo veo que sale una sombra del matorral. Mire, mi No, hermano, no, yo para nunca cagarse. en mi vida había corrido tan duro, yo. Yo pegué una carrera que yo brinqué el portón, el que tenía que cerrar, yo no joder, brinqué. Y me fui y me metí en la casa del vecino de enfrente, que enfrente había una casita y me metí. ¿Qué pasó? Yo, no, que nos salió una vaina, nos asustó y tal, no sé qué, no sé cuánto. Chamo, no, Te lo no juro, puedo, no niño, puedo, 11 no años, puedo. traumado para toda la vida. Por eso queda así, loco. Claro, los locos del running. Ah, Claro. por eso tienes el espíritu De ahora correr. de Me correr. quedó de ahí, siempre siento que un silbido, una cosa. ¿A ti nunca te pasó cosas de eso? Ahorita te voy a contar Chamo, qué fue. qué miedo. O sea, de pana que sí. Bueno, no me pasó directamente, pero sí conozco como varios cuentos de camino. Sobre todo yo soy de un pueblo Ajá. de Venezuela que se llama Rubio, Estado Táchira. Estado Táchira. Estado Táchira. Bueno, no se burle de mi acento. No, no. Porque eso es cultura. Ese también es mi acento, yo Ah, también soy del bueno, Táchira. cuidado. Bueno, en fin. El caso es que mi mamá me contó que para que ellos se fuesen a dormir temprano, mi abuela siempre les echaba el cuento de una cosa que bajaba por las calles del pueblo y sonaba tacatá, 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 tacatá. Caballo, pues. Era un caballo, o sea, eran como los ruidos de los cascos de un caballo, Ajá. pero no esos caballos de paso, de las aras de caballos de Valencia, no. No. O sea, una vaina ahí toda... Un caballito de esos, el que venía siendo domado por un borracho, pues. Exacto. Entonces, como que la leyenda era que cuando tú escuchabas eso te tenías que ir a dormir. Porque, bueno, era como algo demasiado fantasmórico que... Fantasmórico. Fantasmórico. bien. Fantasgórico. ¿Cómo se Ajá. dice? Fantasmagórico. Fantasma. No sé. Bueno, una cosa horrible, espeluznante, que da mucho miedo. Chavo, qué ignorante de Ajá, palabra. entonces. Bueno, en fin. No puedo. Bueno, fantasmagórico. Ajá. En fin, el caso es que, o sea, bajaba como en los cascos, y te tenías que ir a dormir, pues, porque si no, te podía llevar o te podía asustar o tal. Pues ya va, o sea, tú estás en tu casa,
y de repente empezaban a sonar tacatán, 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 tacatán. Pero no era así tan Pero no un bonito como tacatán, que, tacatán, "Ay, ya, Silver", no. no, Era como en era plan... un tlaclaclan, tlaclac, Sí, clan, exacto. clan, Entonces ajá. daba muchísimo miedo y yo creo que esa historia es heredada, pero luego te explico por qué. Te digo ya cómo se llamaba. No, espérate. Ajá. Primero vamos a decirle a la gente qué estamos haciendo aquí. Ah, ¿verdad? Sí, nosotros aquí hablando paja y ajá. Aquí estamos, mira, y te lo voy a explicar rapidito. Esto se llama El tono que es de Ve esta vaina. Y este es el segundo segmento que les había comentado. Y Marini va a estar con nosotros una vez al mes, hablando de temas entretenidos, de cultura, de arte, de lo que nos provoque, cosas para entretener, ¿ok? Así que bienvenida a este segmento y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Ahora sí, Ahora sí. ya pasamos esta parte, vamos con lo entretenido. Bueno, ¿Cómo se llamaba el el tuyo? nombre es comiquísimo. ¿Cómo se llama? La mula maniada. Manía. ¿Cómo se dirá? La mula maniada. O sea, que estaba como amarrada. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de hecho la historia es que la pobre mula le habían amarrado las patas patas. y por eso era como una mula escachambrada, ¿sabes? Como chaca, 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 chaca. Y entonces la pobre mula, era la ánima de esa mula que habían maltratado un montón. Realmente, o sea, creo que la historia es así, me lo estoy inventando ahí con el maltrato, pero puede ser que sí. Y entonces como que el espíritu de esa mula deambulaba por el maltrato que había sufrido y como que... Buscando a los niños que le Y habían encima hecho esa rebuznaba. maldad. ¿Y era para, Ah. era para los niños? ¿Ah? ¿Cómo rebuznaba? Entonces la vaina era que cuando escuchabas esa mula, yo creo que claro, en el pueblo también bajaban un montón de mulas. No, pero porque, ya va, ajá, ya va, ya va. Vamos a enfocarnos en el espanto de la mula maniada. Tú estabas como niño comiendo, no te querías ir a dormir y el problema era que la mula venía a buscar a las cuando personas que le hicieron sonaba la esa maldad. mula, Entonces, si tú no te acostabas a dormir, me imagino que esa era la lógica. Si tú no te acostabas a dormir, te llevaba la mula. te llevaba. Te llevaba la mula. Así mismo. Así que ese es el cuento de la mula maniada. Entonces mi mamá, todos los hermanos de mi mamá se asustaban un montón y cuando se escuchaban porque se escuchaba, tacatá, 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 A corrían correr. y se quedaban en el cuarto y ya era su hora de dormir, pues. Claro, chico. O sea que, Era heavy. ¿Sabes Era cuál fue el heavy. espanto que me asustó a mí? ¿cuál? ¿No lo sabes? Sí. Sí, porque además era un cuento Ajá. que me echaba mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Ay, y tu papá te lo echaba con el tono que Mi papá me lo era. echaba, Sí. sí. El silbón, El silbón. ¿no? Y aparte ese ruidito así, Ese ruido es... Ajá. es espeluznante, ¿verdad? Sí, o sea, da totalmente, mucho miedo. totalmente. De hecho, ¿Sabes? ahora mismo quiero que sepas que estoy cagadísima aquí, que, ay, Dios sabes. mío, tengo una matica aquí atrás, no sé. Para que te cubran. ¿Tú sabes cuál es el cuento de esa leyenda? La del silbón. Cónchale, creo que no me la sé. Es muy fácil. A ver. Era un tipo que mató a sus padres. Ay, pero... Y el tipo antes de morir le hicieron una maldición. Y la maldición es que vagaría por siempre Ay. con un saco lleno de huesos. Ay, sí, lo del saco lleno de huesos. O sea, no sabía por qué, pero que eran los huesos de sus padres. Los huesos de sus padres. Ay, no, Cargaría qué con ellos por horrible, siempre. Qué horrible. Entonces él iba silbando por Que ahí cague. y se le aparecía a la gente, a los camineros, a los que iban a cerrar un portón, pues. Escúchame, ¿qué le hacía? Si te mataba? agarraba, te hacía daño. Bueno, no sé si llegaba a matarte en algunos casos, menos si no Te daba aguantabas la pela. sendo palo con los Pero huesos. te de los daba papás. con el saco lleno de huesos y te dejaba todo mayugadito. ¿Verdad? No, De verdad, de verdad, de verdad. ajá. A mí, yo te voy a decir una cosa, yo volteé. O sea, yo iba corriendo y yo Te cagaste de volteé verdad. a mirar qué era. Porque el silbón es un ser que es altísimo. O sea, lo que se dice es que es un flaco, muy alto, con un sombrero. Y tú la cara nunca se la ves. La cara es la sombra, ves una sombra. Entonces no sabes qué es lo que es realmente. Pero yo cuando vi esos matorrales arranqué a correr y me volteé. A ver. Te lo juro. Qué horrible. ¿Sabes qué vi? ¿Qué? Pero en serio, ¿lo Te viste? lo juro, te lo juro. Volteé y vi clarito. ¿Sabes qué era? Ay, dale, suéltalo. Uno de los carajos que trabajaba en la finca. No, yo sabía, ¿ves? Estas leyendas son siempre así. Y el bicho me echó haciendo Pero entonces susto. no era, o sea, pero ya va, pero la leyenda es real. La leyenda sí es real, pero también es real la maldad de la gente. Porque estos bichos me vieron a mí que venía de allá, me mandaron a cerrar el portón y me lo Ay, imagino a ellos cuadrando la vaina y que, sí, mira, tú te vas a meter, tú te escondes en ese monte y nosotros vamos con él.
Chamo, y le vamos echando el cuento. Berro, Y esos pero bien carajos valiente para me fueron meterse trabajando, te voy a decir, me fueron trabajando psicológicamente, que me fueron echando el cuento para que yo me fuera asustando. Al punto tal de que, claro, es lo que tú estás diciendo, bien valiente meterse en ese monte. ¿Cómo tú te metes en ese monte en medio de la nave si te pica una No. mapanara, una cosa, chico? ¿Ah? No. Y cuando llegué me echaron la mamá de los sustos. Pero yo creo que yo no fui el único asustado porque había unos niños que corrieron conmigo. Yo creo que la idea era asustarnos a toditos nosotros. No. Te voy a decir algo. Yo, aunque me volteé y vi que era uno de los carajos, yo seguí corriendo. O sea, el miedo te paraliza. O sea, el miedo te hace no pensar. Yo me volteé, vi que era un carajo de eso. No, Yo es igualito horrible. seguí corriendo hasta la otra casa. Es horrible. Del susto que nos metieron. Sí. Hay muchas cosas en los llanos venezolanos. Bueno, en Venezuela en general. Hay una que causa confusión. En estos días estábamos fuimos a hacer una caminata por la montaña, ¿no? Ajá. Y surgió la duda. Íbamos precisamente hablando de eso. Porque además es como que a uno le da por hablar de estas vainas cuando uno está Chamo, de oscuro, pana. cuando uno está Sí, solo, sí, cuando no uno hay está metido en un nadie monte. así. Ay, ¿Ah? qué horrible. Sí. Y nos surgió una duda. Ay, A ver si tú la sabes, te la voy a preguntar. Ujú. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la Sayona y la Llorona? No es lo mismo. No es. Claro que sí. No es. La Sayona y la Llorona es la que... ¡Ah! Esa es la Llorona. Y La Sayona es totalmente diferente. Yo Una es dije... caraqueña y la otra es gocha. No, A ver, ¿pero por hay qué? una, mira, había una confusión. Entonces, claro, la Llorona Ay, involucra coño, yo niños. siempre pensé que era... ¿La qué? La Llorona involucra niños. Sí, porque Y la sí. Sayona no. Entonces, yo lo que dije ese día en el monte es que podían, o sea, es probable que fuesen la misma, pero en dos espacios de tiempo diferentes. Pero claro, me fui. No, Porque o sea, ellas tú conviven ya en el el mismo, sí, sí. multiverso Me fui, de me fui. Spider-Man, El ajá. multiverso de los espantos. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Préstame atención a lo que te voy a contar ahora. La Sayona. Te lo voy a contar. La Sayona era una mujer que una noche llegó a su casa y en qué un nervios. arrebato de celos. Ajá. ¿Tú eres celosa? No. Ok, porque si no te puedes convertir en la Sayona. Bueno. En un arrebato de celos, acabó con la vida de su esposo y de su madre. José estará ahí que... De su esposa, de su esposo y de su madre. Ay, qué loco, pero esta historia yo no me la sabía, te lo Ok, juro. pues es O así. sea, porque siempre pensé que era la misma. La madre, antes de morir, Ajá. la maldijo. Y le dijo que vagaría eternamente sufriendo por hombres infieles. Por eso es que la Sayona Cágate si eres infiel. te aparece. Cágate. Sí, señor. Ajá. Bueno, si vas en una carretera y te aparece una muchacha. Porque ella aparece en las carreteras y le aparece solamente... Ah, ok. O sea, tú puedes estar tranquila, la Sayona no te va a aparecer a ti. Bueno, menos mal. Porque solamente le aparece a hombres infieles y no sé si parranderos. Pero a los parranderos todo el mundo los quiere escoñetar. Porque a los A los borrachos. a los borrachos, tú estás de fiesta, te cae el silbón, la Coño, Sayona, qué la Llorona, bola. la policía. Todo, o sea, todo. todo el mundo te agarra. Un control, una vaina. Yo no sé a qué le tengo yo más miedo. O sea, la Sayona o un control de policía. Y le aparecían nada más los tipos mujeriegos y rumberos. ¿Cómo pasa esto? Imagínate que tú vas por una carretera, tú eres un camionero. Pam, pam, pam. Un ¿Y por qué camionero, camionero, bueno, pues? por decir un camionero. ¿Por qué no un muchacho infiel que sale de fiesta? Bueno, De eso que tú estás diciendo. Imagínate un muchacho en su corsita, en su carrito, yendo para allá por una fiesta y va por una carretera. Y de repente, en medio de la nada, imagínate en la calle, en una oscuridad, ves una mujer preciosa, negra. Preciosa. Pampanante. Espectacular, pues. O sea, Pero ya va. un mujerón, pues. Ujú, ok. ¿Ok? Y de repente te pide que la lleves, pues. Y tú llegas y tú te orillas. ¿Eso es un problema? No. ¿Tú te orillarías? Por supuesto, para Ay, ayudar a una damisela en peligro, me ¿Y si orillaría. fuese fea? Igualito. A lo mejor menos probable, pero igualito. Lo sabía. Ajá. Tú qué te bola. orillas y tú la llevas y le dices, señorita, ¿para dónde se dirige No, no usted? lo dudaría. ¿Para Ajá. dónde se dirige usted? Entonces ella te dice, no, es que estoy aquí perdida, no sé qué. Y es minifalda, una cosa bella. ¿Tú te lo imaginas así? Claro, ¿no? Mira, hace una Yo creo que cosa eso va a petición bella, del bella. consumidor. Una tipa bella como tú quieras. Y tú dices, bueno, Ni falta. móntate pues, yo te llevo. Ella se sube. Pero claro, el problema no está ahí. La Sayona a ese tipo no le va a hacer nada.
Porque tú la puedes llevar y le dices, yo te llevo para el comando de la guardia y te dejo ahí. Bueno, no sé si estaría más segura en medio de la calle. Exacto. Bueno, ¿dónde queda tu casa? No, yo vivo aquí mismito, aquí cerquita. Bueno, vamos para allá, pues. Yo te llevo. Y tú agarras la montas y te la llevas. Tú no sabes que llevas a la sayona. Y ella no sabe si tú eres mujeriego o no. Ella tiene que comprobarlo. O sea, sin paz de tiempo, estás disfrutando de la compañía. Pues. Ella tiene que comprobarlo. Ajá. Entonces tú la llevas. ¿Qué pasa? Chamo, qué miedo, ajá. En ese trayecto ella te va a intentar seducir. Ay. Y entiendes para ti que, coño, vale, tú estás chévere, vale. Y va así. Y te Así dice, seduce a una mujer. mira, y este carro es tuyo. Así seducen las mujeres. Y te dice, este carro es tuyo. Y tú le dices, sí, vale. Ah, Sí, vale. me quedan unas cuotas todavía, pero sí, este es mío. Y la chava, la chava. No puedo, necesitamos hacer otro Y capítulo de entonces seducción. va Ajá. la sayona contigo ahí. Y te dice, bueno, pero mira, pero ¿cuál de las dos es la palanca? ¡Ay, no! Esas cosas no las diría una mujer. ¿Cómo que no? No. Así es como se usa la sayona. ¿Cómo seduciría la sayona? Pues? Muéstrame tú. ¿Cuál de estas dos es la Bueno, palanca? Eso es de Ok, camionero. imagínate o sea. que tú eres la sayona y te montas y tienes que seducir al muchacho que te está... No, pero no la soy. Bueno, pero imagínate, ¿cómo lo seducirías? Seduce al muchacho, pues. No me sale. Sedúcelo, pues. No me sale natural ahora mismo. Ah, entonces no puedes criticar mis métodos. Le dice... Bueno, ajá, me voy a quedar con. ¿Cuál de esas dos? Ajá, Chamo, es que qué se marginal. sube- ¿Por qué eres tan marginal? Bueno, porque la sayona tiene que ser lanzadita para poder saber si está con Escúchame con una quién cosa, es. ¿tú morderías ese anzuelo? No, ni de vaina. ¿Y que cuál de esas dos palancas es? No, yo le diría, ¿Y no, que ese tipo esta? O está, sea, ese tipo está marico. borracho, vale. Y entonces te dice, ajá, bueno, te seduce de la manera que sea, ¿no? Ay, hola, ¿cómo te seduce? Se mueve el pelo. Ay, hola. Ay, me pica por aquí. Ay, tengo aquí un dolorcito, Ay, revísame Frank, para ver. cállate. Ok. Bueno, ajá. El hecho es que tú sigues con ella y ella te intenta seducir. Ay, qué calor hace aquí. Y se quita la camisa y se queda en un top. Chamo, estas fantasías tuyas. son- Imagínate, ajá. ¿no? Entonces ella te va seduciendo y la persona no sabe qué hacer. ¿Qué pasa? Si tú la llevas para un sitio donde ella te dice, ella se baja, no pasó absolutamente nada. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, señorita. Cuídese por ahí, no ande por ahí por la calle, que el camino es peligroso. Y tú te vas. Tú, nada, no sabes ni siquiera que se te montó la sayona al lado. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasa si tú a mitad de camino cedes ante esa seducción y le dices, coño, mira, aquí hay un monte? ¡Monte! O sea, un momento. Tú le dices, Chamo, qué bola, ni siquiera en el carrito, vale. o sea, pero en el monte. Pero tienes que meter el carro para el monte. ¿Cuál de esas dos palancas? Ya van dos. O sea, ¿cuál de esas dos palancas es la tuya? Vámonos para el monte. Tú le dices, esta niña, mira, ese monte está altísimo. Yo creo que si meto el carro por ahí, no nos van a ver. No. Y entonces, ¿y qué te va a decir ella? Ella te dice, vamos pues. Vamos a darle pues. Y tú, y tú te metes con ella para el monte y te estacionas por ahí en el monte. ¿Qué va a empezar a pasar? La sayona empieza a desnudarse. La sayona empieza... Tú la ves y tú dices, qué espectáculo, ¿vale? Que Dios te bendiga. Imagínate tú, bendecir a la sayona. O sea, y cuando de repente estás a punto de consumar el pecado carnal y el acto por el que está ahí la sayona, se transforma en un monstruo y te mata. Chamo, Como una especie de... Qué manera más triste de morir. Horrible. Sí, es horrible. Es horrible. ¿No? Claro, entonces yo me imagino, ¿no? ¿Cómo saben que fue la sayona? Dice la gente. Bueno, porque de repente hay un carro estacionado ahí en medio de la nada y un tipo con los pantalones abajo. Estaría Le dio cagando. un infarto. Estaba cagando, puede ser. Dentro del carro no creo, pero a lo mejor iba para eso. Y se mueren. Entonces esa es la sayona. Ay, Es totalmente no. diferente a la llorona. Pero fíjate que no me dio tanto miedo. Bueno, porque no eres un tipo infiel que anda montando mujeres. Seguramente hay muchos tipos por ahí que dicen, mierda, el otro día. No me paré, menos mal. No, tú estás salvando a los hombres infieles porque van a decir ni de verga, ahora no me paro en ninguna. Bueno, es que probablemente, eso es lo que dicen los cuentos de camino, pero probablemente esa leyenda fue creada por una mujer celosa. Ah, amigo, bueno. Claro, que le dijo, O bueno, sea, mi amor, sí, ya empezamos. vete con tus amigos, anda tranquilo, pero tú sabes que hay una mujer que aparece en la carretera. Bueno, pero Y escúchame. te va a seducir. Y después, Una toma, mujer te mata. Ay, tiene ridículo. Bueno, escúchame. Pero entonces, ok, vale, ya entendí el cuento de la sayona. Pero entonces la llorona. ¿Ves que no es lo mismo? No puede ser lo mismo. Claro, o sea, el cuento de la llorona, que pensé que eran igual,
era que una mujer deambulaba por las calles llorando, ¡guau! Pero llorando, gritando así durísimo, como desbordada emocionalmente. Si le hubiese partido una uña, una cosa así. Ridículo, o sea, No, entonces. mira tu palanca, ajá. Entonces resultó que, bueno, esa mujer lloraba y gritaba y cuando la gente salía, pues era una ánima en pena, no sé qué, que deambulaba por las calles como lamentando algo desgarrador y la historia cuenta que era una mujer que mató a sus hijos y después del arrepentimiento de matar a sus hijos, como que eso le cae igualmente, todas vienen con una maldición, Quedó pues, loca. y quedó, sí, exacto, y como que quedó deambulando y llorando y no sé qué. Entonces, claro, imagínate tú escuchar a alguien, imagínate que alguien, no sé, te grite porque necesita ayuda. ¡Ah! Y tú, marico, o sea, crees que es la Llorona y no Sí, sales a sí, sí, ayudarla. sí, sí, O sea, sí. es que la historia es como... Bueno, pero igual es de pensárselo, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor si tú estás en tu casa y estás escuchando a alguien llorar afuera, a lo mejor no vas a salir. Pero ahora ¿Epa, qué imagínate, pasó? Llamas a imagínate la esta policía. escena Ajá, que te voy a contar ahora. ajá. Tú ibas a Ríos, ¿verdad? Cuando estabas en tu pueblo. Además que estas cosas nunca aparecen en la ciudad. Parece que esos espantos no le gustan Sí. las ciudades. Pero en tu pueblo nunca fuiste para un río. No sé, en la Sí, finca y eso. fuiste a un Ujú, río. ujú. Imagínate que tú estás en uno de esos ríos y de repente empieza a irse el sol. Y la noche empieza a apoderarse del lugar. Ay, no, qué Poco a horrible. poco, poco a poco. No Ajá. está oscuro todavía. Hay Ujú. unos rayitos por ahí todavía que se cuelan entre los árboles. Y tú estás de este lado del Sorpréndeme. río Ajá. y hay unos niños bañándose pues ahí. Unos sobrinitos, los hijos tuyos, unas cositas ahí que se están bañando. Ujú, Están chiquitos. Ellos no son grandes, ellos están chiquitos. ujú. Y de repente empiezas a escuchar, mis hijos. Ay, no, qué Y horrible. tú dices, ¿qué fue esa vaina? No escuchaste nada. Y tú sigues haciendo tu sancocho. Para la cena. Tú hacías sancochos en el río. Bueno, mis papás, pues. Mi familia, yo no, estaba muy chiquito. Y entonces, de repente otra vez, ¡mis hijos! Y tú, verga, ¿qué es Pero esa era que vaina? gritaba. ¡Ah! Y de repente ves salir del otro lado, entre las matas, una cosa vestida Ay. como de blanco, harapienta. Y viene pegando gritos cuando ve a Ay, los niños. Porque los no. niños están metidos en el río. Y ella se acuerda de eso y cree que son los suyos. ¿Qué harías tú? Arrancas a ¡Corre! correr como una... Ay, Tú no no. te vas a poner a ver si Y de de verdad eso repente es un mis espanto. Y hijos. claro, y cuando vayas a mitad de camino, mis hijos lo dejé en el río para atrás. A buscarlo. Eso es lo que se decía. Yo lo llegué a escuchar en algún momento que la Sayona se llevaba a los niños. No me jodas. Te lo juro, sí. Coño, entonces ese era el miedo. Que la O sea, no Sayona solo era que era una alma en pena deambulando por sus hijos, sino que se llevaba a se tus llevaba a hijos. los niños. Que Y cague. por eso es que te daba ese miedo así. Guau. Sí, señor. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención. Y es que estos son cosas que pasan solamente en Latinoamérica. ¿O son cosas que pasan así en los campos? ¿O es algo que pasa realmente a nivel mundial? Porque antes de pasar ese punto, nosotros crecimos y todo el mundo estaba Sí. intentando siempre asustarnos. O sea, actualmente a nosotros nos dormían. ¿Cómo era la canción? La del coco. Chamo, con el coco, no puede ser. O ¿Cómo sea, era? era como, duérmete, mi Niño, niño. duérmete que ya. no". Duérmete ya, Emma. Si no es que no, que duérmete poquito a poco para que no se frustre. No, No no. sé Duérmete qué. ya, que si no viene el coco y te comerá. ¿Te comerá o te llevará? Imagínate O tú. sea, uno ya se dormía. O sea, nuestros cuentos de cuna no eran esa mariquerita y que twinkle, twinkle, que uno Nada le de canta a eso. los niños. No, era duérmete, huevón, que Que el te coco va a te va a venir venir a a comer comer. un monstruo. No, o sea, chamo, Ya. con razón somos tan fuertes mentalmente. Claro, chico. ¿Y las brujas? ¿En tu pueblo no habían brujas? Sí, de hecho, qué loco, me acabas de desbloquear un recuerdo. Imagínate que cuenta la leyenda que si tú no estás bautizado, sonaba en el techo de tu casa, sabes que las casas eran de tejo. Sí, sí, sí. Y sonaba como crack, 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 crack. Y la vaina era que eran las brujas avisándote que se iban a llevar a tu hijo. Chacho. Ujú, y seguro que era una ¿Y cuerda cómo- de Samuro, y porque en cómo el pueblo hacía- había claro, demasiado eso era puro Samuro. Samuro. Pero ¿y Sí. cómo hacías para ahuyentarla? ¿Cómo decía la Claro, canción que tenías que entonces la ahuyentarla? cuestión era que si tú todavía no habías bautizado al hijo, a la niña, porque, ajá, yo qué sé, no había cita en la parroquia o lo que fuese, tenías que poner una tacita con sal. Entonces, que cuando, o sea, si era una bruja, ese Samuro se iba a convertir en una mujer.
Y se bajaba del techo. No sé, me imagino. O sea, pero Bueno, la pero vaina era eso- loquísima. Eso es lo mismo que no sé si... Bueno, pero escúchame, porque, o sea, hay un cuento real en una persona cercana de mi familia, o sea, la se cuñada de convirtió mi en bruja. hermana. No. Es una bruja. La ¿Te cuñada de tu imaginas? hermana es una bruja. No, pero que supuestamente, o sea, como que todas las noches escuchaba rac, 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 rac en el techo. Y ella se asustó demasiado y dijo, no, ya está. O sea, esta semana bautizo a mi hijo. Fue, bautizó al niño y más Se nunca acabó. escuchó. Entonces, o sea, la vaina es súper curiosa. Seguro que era un samurito que es carroñero ahí que había matado una verga, se la comió en una semana y luego se fue, también te digo. Pero, Bueno, pero claro, siempre que es estaba- curioso. O sea, pasan aprendió a cosas volar y se burdas fue. curiosas. Había otra que decía que tú, por ejemplo, ¿cómo tú puedes saber si una vecina o alguien que viene a tu casa es bruja? No, no sé, le das sal también, ¿era? No. ¿Qué era? Ah, Más no, fácil sé, este todavía. cuento no me lo sé. A ver. Sí. Esto pasó hace mucho tiempo. Ay, dale. Ya empezamos otra vez. Si entra una vecina a tu casa, presta atención, o una persona de la que tú Ajá, sospechas que pueda ser bruja, Y vecino no, marico, siempre las mujeres somos las brujas, las locas, las todas. bueno, las que porque- matamos, las, bueno, ajá, las está bien, celosas. está bien, pues, está bien, está bien. Si entra un Terian brujo a tu casa, Coño, las leyendas de nuestros hijos van a ser aquel que se convirtió El en tío en Terian. Terian, ajá. Ay, marico. si entra Ajá, una, si tú quieres mirar si una persona que entra a tu casa es bruja, Ajá. es fácil. Tú tienes que poner una escoba volteada detrás de la puerta. O sea, tú cierras la puerta y pones una escoba volteada. Si esa persona es bruja, no se puede salir de la casa. Se queda dando vueltas por la casa y bueno, me voy. qué Y tú le dices, cómico. bueno, nos vemos ahora, pues. Y entonces esa persona se va. Y cuando vaya, llega a la puerta. Ay, es que te quería contar una cosa y se devuelve y se vuelve y se sienta. No pusiste una escobita. ¿no? Mire, Por si y no acaso. tienes que hacer. ¿Está puesta? A ver. Mira que me tengo que ir. Bueno, la agarras y te vas volando. Chamo, qué loco. Eso Esas lo haría la gente. son cosas, yo O sea, me imagino. Yo me imagino que eso imagínate, la pobre gente lo tiene que hacer, segurísimo que la La gente de lo los hace. pueblos, 100%. O sea, Segurísimo. 100%. Aquí hay varias, en España también. Yo me Ajá. puse a investigar un poquito y hay algunas. Pero claro, siento que es más como algo que pudo haber pasado. O sea, en general Ajá. en Europa busqué varias y son cosas como que realmente pudieron haber pasado y que con el tiempo se convirtieron fue en convirtiendo como en una especie de leyenda. Pero parte, el principio, es de algo que puede haber pasado. Bueno, al final las leyendas allá también, ¿no? O sea, a lo mejor en algún pueblo, los llanos venezolanos, Sí, en los sí, años sí. del tal, un tipo con problemas mentales mató a su a su padre, papá. por ejemplo, ¿no? Pero es que es muy loco porque yo siento que nuestras historias son como muy ingenuas. ¿No te parece? O sea, ok, muy ingenua, matar a tus padres y llevártelo en un Sí, saco. O sea, ajá. No, pero me refiero que son como historias como muy inventadas de que pasó en el llano, de que pasó ahí en Claro, las claro. carreteras de no sé dónde. Yo qué sé, pero aquí son como más cargadas de historia. exacto. O sea, como la guerra de no sé qué, Exacto. la Inquisición, la quema de brujas. O sea, es como ¿Cómo es la de aquí? En Barcelona hay una, ¿cierto? En una plaza o algo así. en Barcelona. Ah, bueno, sí, una vez hice un walking tour y Oh my goodness, un walking tour. sí, un walking tour, y fue en el Gótico. Y cuando llegamos a la Plaza Felip Neri, allí pasó un bombardeo en la Guerra Civil Española y las bombas pues estallaron contra... Bueno, Sí, lo que hace- están lo las que hace una marcas, bomba, pues. Lo que hace una bomba. Googleen lo que hace una bomba. Bueno, en fin, el caso fue que mató a burda de niños y entonces como que los espíritus, ese Vagan lugar por las calles del está como Borne. súper cargado, no sé qué. Y de pana tú llegas a esa plaza y es como impactante. Pues yo creo que es que tú te metes en la historia, te carga, cuentas la vaina te y es carga la como historia, claro. ves las paredes y dices, marico, qué loco, aquí estallaron todo este poco de bombas y es impresionante. Pero no sé por qué, yo creo que es que como que no me da tanto miedo Ujú. que los cuentos de donde uno creció. Está Claro. claro, lo tienes desde pequeñito ahí, que Claro, Dios claro. mío, me van a asustar en la noche, tengo que Claro, dormir. claro. No, entonces es un poco eso, ¿no? Ahora, a nivel como cultural ¿Tú es qué diferente. piensas? ¿Tú qué piensas que yo por lo menos pienso Ujú. que no existen? Ajá. ¿Ok? Eso es lo que yo creo. Pero me gusta Ujú. el cuento, me gusta la historia. Sí. Me gusta pensar que de verdad eso está ahí. Sí, Y que en de cualquier pana momento sí. te pueda aparecer. Hay gente que cree fielmente en esto. Hay Sí. gente que cree que de verdad este tipo de cosas existen y pasan. Sí. Y de pana te cuento dos cosas. Ajá. La primera, Soy la Sayona. La ¿te primera. imaginas? No. La primera está súper interesante porque
mi pueblo, bueno, en el Táchira, hay una autora muy famosa, una autora tachirense que se llama Lolita Robles de Mora. Ok. Y ella quiso documentar, porque le parecía como muy importante a nivel cultural, que estos cuentos de camino quedaran registrados. Que no se perdiera. Pues. Que no se perdieran, porque es verdad, fíjate, hoy Gala nace aquí en España, no tiene ni idea o no va a tener ni idea, si yo no se lo cuento, de la leyenda del Silbón. Claro. Entonces ella lo que hizo fue documentar todas las historias de los pueblitos tachirenses y hacer un libro que se llama Leyendas del Táchira. Entonces ese libro es como súper famoso y está muy cool porque están todas las leyendas de Lobatera, Tariba, San Cristóbal, brutal, Rubio, brutal. Un día te lo voy a traer porque mi suegra Sí, me lo por favor. regaló. Debe haber Está- algún librito de esos también del llano, ¿no? A lo mejor, o de cada región. No lo sé, porque la verdad es que ella hizo una gran labor. Y la segunda, que viene referente a lo que tú estás diciendo, es que mi abuela, bueno, sí, echaba todos esos cuentos, pero era fiel creyente de una vaina muy loca, que eran las ánimas. Ah, sí. Y ella le ponía agüita a las ánimas y una vela, y esa vaina era muy loca porque de pana la vela amanecía sin agua. Sin agua, qué locura. O sea, era como demasiado cagante y que no, es que si no le pongo el agüita a las, a Me las ánimas y molestan. no tal... ujú. Me fastidian O y no tal. sé qué le pasaba o tal, y era como fiel creyente de eso. Chamo, yo toda la vida crecí como con miedo de ver esa esquinita de la casa de mi ánimas. abuela y Uy, que, no, y además eso ahí, no. abuela, le puso la velita, papá, Eso- hoy estamos aquí contigo. Eso me parece demasiado pavoso de para. Sí, da miedito. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría que la gente que nos está viendo nos comentara o nos dijera cuáles son esas leyendas de su sitio. Sí. Dependiendo del país donde seas, o qué cosas te pasaron cuando eras un muchacho que te asustaron. Sí, está ¿No súper te cool. parece? Está buenísimo, porque yo creo que cada uno tiene una historia, un cuento que hasta es espeluznante y puede ser verdad. Sí, claro. Es más, lo podemos hacer. Aquí vamos a estar una vez al mes. Ay, es verdad. Y si te suscribes, que te tienes que suscribir, vas a poder tener conversaciones de este estilo una vez al mes. Ahora, sería bueno recopilar información de que la gente nos diga, nos envíe este tipo de cosas y a lo mejor podemos hacer otro capítulo hablando de este tipo de cosas, Ay, pero de otro buenísimo. país. ¿Te parece buena idea? Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Así que yo creo que el siguiente capítulo va a ser una sorpresa. Y muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta propuesta. Y aquí estamos y aquí estaremos, muchachos. Así que, Esta vaina. ve esta vaina.